Amén, hermanos. Bueno, pues qué bendición. Vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Mientras que vamos allí, hermanos, estaba escuchando una parte de un sermón de un hermano americano. Bueno, decimos nosotros más bien, pues hay muchos americanos, ¿verdad? No se sabe. Pero es un hermano anglo, que un predicador, y se me hizo muy interesante. Es una predicación de hace 10 meses. Y en esa predicación él está diciendo lo importante que es para los cristianos hoy salir de iglesias que apoyan el movimiento de Sion, el movimiento del anticristo, el movimiento de la sinagoga de Satanás. Decía el Señor allá en los antiguos tiempos que el Señor estaba muy desagradado con una iglesia que tenían allí a los que eran la sinagoga de Satanás. Los había aceptado allí y el Señor estaba en desagrado con ese asunto. Hermanos, la gran mayoría de iglesias cristianas, sin saberlo, han apoyado la sinagoga de Satanás por muchos años, hermanos. Y hermanos, es una cosa terrible. Es una cosa terrible darse cuenta, hermanos, porque la realidad a veces, lo que uno cree ser cierto por muchos años y de repente se les ha revelado que pues está uno bajo engaño, lo inquieta a uno, lo descontrola uno, pero se me hace muy interesante, y él básicamente estaba casi llorando en ese mensaje, pidiendo al cristianismo salir, porque en realidad, hermanos, ese es una forma de adulterio cristiano, porque los cristianos, hermanos, todo lo que dejó Cristo desde entonces es su Nuevo Testamento. No hay nada antiguo. Ya el Antiguo Testamento quedó clausurado, completo, satisfecho, lleno por el gran sacrificio y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Así que no hay nada nuevo, no hay otra cosa, no hay nada viejo, todo es lo nuevo. Y hermanos, desafortunadamente, desde los años los fines de medios años 1700, comenzó este gran engaño. Por mucho tiempo, el cristiano, todavía en mi juventud y en mi edad media, muchos cristianos decían, cuando venga el anticristo va a engañar a mucha gente, pero los cristianos vamos a estar preparados, vamos a saber, vamos a mirar, a nosotros no nos va a engañar el anticristo. Qué triste problema, o qué triste idea, qué idea tan orgullosa, porque fuimos agarrados en nuestro orgullo y el anticristo vino y nos ha engañado, y ha engañado al mundo entero, hermanos. El mundo entero está bajo el engaño del anticristo ahorita mismo. Y la gente no se da cuenta, y los cristianos, mucho menos, hermanos, los cristianos a veces están completamente apoyando al anticristo y no se han dado cuenta, hermanos, no se dan cuenta. Es una cosa terrible, Ahora, antes de seguir adelante, hermanos, yo sé que a algunos de nosotros pues pega, ¿verdad?, este asunto, pero déjenme le digo, mire, en los tiempos de los apóstoles, allí en Jerusalén, en Babilonia, en la Gran Ramera, en Sodoma y Egipto, todos son los mismos nombres para Jerusalén y Judá y Israel. Todos son los mismos nombres, hermanos, para esa ciudad, ¿ok? Por eso Pedro decía, la iglesia que está en Babilonia, porque había un pequeño remanente allí adentro de la Gran Babilonia, de la Gran Ramera. Allí había un pequeño remanente que había quedado junto con el apóstol Pedro, de los grandes apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como el apóstol Pablo así lo expresa. Era un puñito así, hermanos, que todavía estaban básicamente peleando la buena batalla dentro de Sodoma y Gomorra,
Babilonia, la gran ramera, Jerusalén, como le quieran poner, es el mismo, y Dios así lo describe. Allí había cristianos. Ahora, yo no dudo que allí, en ese mismo lugar, la historia está repitiéndose de nuevo, y hay allí un puñito así, menos del 1%, imagínense nada más, de cristianos sinceros que han creído en Cristo, que de veras han desechado lo viejo, han desechado la vieja doctrina, han desechado lo viejo para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Pero hay algunos que no, hay algunos que han mezclado lo viejo con lo nuevo. Eso se llama adulterar, adulterar el mensaje de Cristo. Y no se puede, hermanos, con Cristo no se puede servir así dos señores, es Cristo nada más. Lo viejo quedó, dije, el Viejo Testamento, la vieja doctrina, Cristo la vino a llenar, a completar. Él dijo que nadie la podía cumplir. Dios mismo en el Antiguo Testamento les dijo, les di mandamientos que no podíais cumplir. Amén. Y no es porque Dios es malo, es porque Dios es bueno, porque Dios iba a venir por nosotros para cumplir todo lo que nosotros nunca pudimos ni podíamos cumplir. Y Cristo lo cumplió y su vida fue el precio, el derramamiento de su sangre, y quedó todo hecho. Amén. Así es que, hermanos, yo voy a hacer esta rogativa. El apóstol Pablo decía, salid de ella, pueblo mío. Por eso todos los cristianos estaban saliendo ya, hermanos, estaban sale y sale y sale. Y nada más quedaban los apóstoles tratando de ganar almas y echarlos para afuera, antes que viniera el gran juicio de Dios, antes que viniera el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Y vino el juicio, hermanos, el templo fue destruido, hubo una tremenda mortandad, hermanos, en aquellos tiempos hubo una mortandad tremenda, un juicio grande porque la maldad era mucha. Haga de cuenta como en los tiempos de Noé, en los tiempos del gran diluvio, así estaba la maldad. Y hermanos, así vamos otra vez en nuestros tiempos, así está la maldad otra vez. Amén. Entonces, hermanos, pues, pero se me hizo súper interesante que ese pastor, que yo dijera sin haberlo oído nunca, lo mismo que él dijo hace unos cuantos servicios para atrás, hermanos, y luego mirar que él repite, pues en el video, pero él ya lo dijo hace 10 meses para atrás, que tenemos los cristianos que son de Cristo, tienen que salirse de la religión, tienen que salirse de tratar de estar entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto ya no existe, está totalmente cerrado, quedó cumplido, ya no tiene vigencia, nada. Lo único que uno puede mirar es nada más para entender historia, pero es todo, es algo histórico solamente, y lo entiende uno de esa manera. El pacto nuestro es Cristo Jesús. Cristo es nuestro pacto, Cristo es nuestra verdad, Cristo es nuestro Señor, Cristo es el único que resucitó a los muertos, y Cristo es el único que salva. Cristo es el único que salva. No hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Cristo, solamente en Cristo. Amén. Entonces, hermanos, tratar de revivir las cosas pasadas es una tremenda blasfemia y un insulto de lo más grande en contra de nuestro Creador y en contra de nuestro Señor y Salvador. Es un insulto grande. Es como decir, dice la palabra de Dios, es como tener la sangre de Cristo como cosa sucia. No es suficiente, hay que sacrificar toros y hay que sacrificar animales, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. La sangre de Cristo no es suficiente, pero así no es. Nunca puede ser así. La sangre de Cristo tiene poder y la sangre de Cristo salva y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Voy a tener que hablar más de este asunto, hermanos, pero les estoy dando cachitos y cachitos y cachitos, hermanos, pero voy a tener que meterme bien de lleno en este asunto, hermanos, porque ustedes necesitan que saberlo completo, el asunto, cómo está el asunto, ¿ok? Bueno, si estamos allí, hermanos, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer versículos 5, 6 y 7. Amén. 3 versículos, hermanos. Dice, todos juntos dice:
porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor, por habernos traído esta noche, Padre. Qué bendición estar en la iglesia. Qué bendición todavía, después de tantos años, Padre, tener iglesia, después de tantos logros, después de tanta bendición, tantos triunfos, tantas victorias, y aún después de tanta gloria, Padre. Y después de mirarlo también, otra vez quitado, levantarse el enemigo, otra vez con fuerza, con deseo de engañar al mundo entero, Padre. Y sin embargo, no hay freno para la iglesia, no hay freno para el cuerpo de Cristo Jesús, Padre amado. Bendice esta reunión, bendice lo que hacemos, Padre. Yo me rindo completamente a ti, Señor. Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo, yo me rindo a ti completamente, Señor. Rindo también todos nuestros oídos, Padre, para que podamos tener oídos para oír, ojos para ver y una mente para entender. Padre amado, te lo pido en el nombre de mi Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Nadie mirando, nadie hablando, hermanos. Bueno, nadie mirando, nadie hablando. Yo ya quiero hacer la invitación. No, pueden tomar asiento, hermanos. Ya estoy listo, ya es que huele a comida. No. Amén. Amén. Entonces, miramos ya cómo llegó el apóstol Pablo, llegó allí, Tesalonicenses. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y ya leímos Gálatas 2:9, hermanos, pero vale la pena leer otra vez Gálatas capítulo 2, versículo 9, para repasar la idea de no agradar a los hombres, porque a veces, hermanos, nosotros nos vamos por un callejón raro cuando vemos esas palabras. Dice la palabra de Dios ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Jacobo es el hermano del Señor, o sea, el hermano en carne, por decir así, aunque sabemos que nuestro Señor Jesucristo, en realidad Él vino del cielo completamente y Él era un nuevo Adán, un nuevo hombre completamente. Entonces era hermano nada más en la idea de que vivían en la misma casa, pero aparte de eso, pues nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, amén, y que había nacido de María igualmente, amén. Dice, y reconociendo la gracia que nos había sido dada a Jacobo, Cefas es Pedro, y Juan, el apóstol, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amén. Entonces, los apóstoles ahí reconocieron la gracia. Hermanos, literalmente cuando una persona es promovida por otras personas, hay nada más dos formas en que una persona es promovida, es porque se reconoce sus logros, se reconoce la gracia que tiene, se reconoce el don que tiene, se le reconoce su trabajo, se le reconoce lo que ha hecho. Amén. Esa es una forma de que se ha promovido las personas por muchos años. La otra manera de promover a las personas en el mundo es con palancas. Es que conocen al jefe, que el jefe es tío de la prima del algo, y es la manera en que van subiendo, agarran trabajos, y es la manera que con palancas tranza, y es la manera que personas agarran promociones. Aquí los apóstoles reconocieron el don, la gracia que se le había dado. Acuérdense, hermanos, que la gracia que el apóstol Pablo recibía era una misericordia de Dios para ponerlo en el ministerio.
Es una gracia de Dios, es la buena voluntad de Dios. Cuando nosotros entramos al ministerio, hermanos, es por una misericordia de Dios, es la gracia de Dios. No, Dios mira eso, hermanos. Entonces es por el poder de Dios, pero Dios promueve. Entonces, cuando Dios da un don, los hombres, las personas, como los apóstoles en este caso, miraron que Dios lo estaba usando al apóstol Pablo, a Bernabé y a otros hermanos, y mirando lo que Dios había hecho en sus vidas y por la fe, y la fe sin obras es muerta, entonces ellos mirando lo que habían hecho, dijeron, no, pues está bien, ustedes merecen ir allá. Nosotros básicamente nos dijeron, te promovemos a diácono, luego a pastor, luego a apóstol, ¿no? Mirando lo que Dios ya había hecho. El trabajo del Señor en ellos por el trabajo de ellos. Amén. Entonces ellos dijeron, ok, sí es cierto, Dios, porque hermanos, el Señor Jesucristo dijo que el que es de Dios, mis palabras oye. Amén. Las palabras, más bien dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Amén. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, no fue difícil para Pedro, no fue difícil para Juan, no fue difícil para Jacobo, al escuchar a Pablo predicar el Evangelio, predicar a Cristo. Para ellos fue inmediatamente, porque ellos eran del Señor, son del Señor. Y ellos podían inmediatamente oír las palabras de Dios en el apóstol Pablo. Amén. Ellos podían escuchar, por eso no hubo problema rápidamente, hermanos, no hubo desarmonía, no hubo pleitos, no hubo disensiones entre los cristianos que el Señor había escogido para la obra que Él llevar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No había problemas, porque la palabra no chocaba. Amén. Ahora, el apóstol Pablo sí tuvo choques con la palabra y con la doctrina, con otras personas, pero no con los apóstoles que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es obvio, porque ahí está escrito en la Biblia cómo el apóstol Pablo tuvo que andar peleando. Él nombra a algunos cristianos como Himeneo y Fileto, nombra también a el calderero, Alejandro el calderero, válgame, es un trabalenguas para mí. El calderero lo nombra, y luego nombra constantemente, está nombrando a los fariseos, a los escribas, está nombrando constantemente a los que luchan contra la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a los que se oponen básicamente esta lucha y lucha, hermanos. Tomó un buen tiempo, hermanos, para figurar que todas las cartas del apóstol Pablo son una constante lucha en contra de los opositores, en contra de los adversarios. Es constante, hermanos, pero eventualmente leyendo y la persistencia en la lectura de la palabra de Dios, y uno se da cuenta de la verdad. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Se da cuenta así uno. También por la misma palabra predicada, es más rápido, con la palabra predicada, reconoce uno que es pecador. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Reconoce uno que uno es pecador y uno no tiene uno acceso, uno está en destitución, uno no tiene derecho a entrar con Cristo, a ir a la gloria con Cristo Jesús. No tiene uno acceso a la gloria de Dios, porque somos pecadores, y eso nos lo muestra la palabra de Dios. Ahora, si mostrándonos la palabra de Dios, dándonos el Espíritu Santo convicción, no lo aceptamos, es pobres de nosotros, triste nuestra calavera, porque debiéramos creer la palabra de Dios, creer a Dios, y seréis salvos. Creéis a sus profetas y estaréis bien. Así dice la palabra de Dios. Amén. Y gloria al Señor, porque miramos esto allí, dice la palabra de Dios, que dice el apóstol Pablo que no estaban tratando ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pero note lo que está diciendo acerca de gloria.
Como lo expliqué la última vez, el apóstol Pablo, cuando está hablando aquí de gloria, está hablando de paga. No busco paga, no busco reconocimiento, que me cubran mis gastos. El apóstol Pablo era muy sacrificado. Y él, con los corintios, él reconoció que había hecho, que en eso había él cometido un error. Era una paradoja para el apóstol Pablo. Por un lado, él quería ganar algo más grande, entonces sacrificaba su reconocimiento, su compensación, pero por otro lado, él miró que les había hecho un daño a los corintios en no permitir que los sostuvieran. Y ustedes pueden leer eso personalmente también, leyendo la Biblia. Amén. Y les dijo, perdónenme este agravio, les hice un mal no haber permitido. Y hermanos, sí es cierto, mire, cuando yo quiero dar algo para un misionero, para un pastor, y me rechazan, hermanos, me siento mal. Cuando yo quiero apoyar al misionero, el pastor, o hasta un hermano, una persona, y me rechazan, wow, me siento quebrantado, me siento que mi ofrenda de amor no fue acepta. Y sí es cierto. Entonces, de la otra manera, cuando alguien ofrece para mí algo, antes yo pensaba decir, no, para ser más gentil y decir, no, gracias hermano, muchas gracias, pero yo hago lo que hago por amor al Señor, etcétera, etcétera. Y pues uno tratar de ser como humilde, pero hermanos, uno limita la generosidad y la benevolencia de los hermanos cuando uno debe ser generoso. Permitirlo, cuando lo hacen con amor. Amén. Permitirlo porque Dios le va a bendecir, a ese hermano, a esa hermana le va a bendecir más. Dios mira el corazón bien claro, a él no, Dios no se le escapa. Lo que a nosotros se nos escapa, a Dios no se le escapa. Amén. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, ni buscamos gloria de los hombres, yo pregunté la semana antepasada, ¿los hombres reciben gloria o merecen gloria, sí o no? A ver si nos acordamos. ¿Los hombres son dignos de recibir gloria? Sí, ¿verdad? La Biblia lo explica muy claramente, mucho lo lea. Hay una gloria que es la gloria de Dios. Y esa es nada más de Dios. No podemos darle la gloria de Dios a los hombres, pero los hombres reciben su propia gloria. Amén. Es más, una de las cosas en que seamos salvos es cuando entremos en la gloria de Dios, es recibir gloria con Cristo. Es recibir gloria, es recibir recompensas con Cristo. Es oír las palabras de nuestro Señor Jesucristo delante de las multitudes, que Él nos dé la bienvenida y nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Delante de las multitudes, hermanos, esa es gloria con Cristo. Amén. Dando autoridad. En lo poco fuiste fiel, toma, yo te daré autoridad sobre una ciudad. Toma, yo te daré autoridad sobre 2 ciudades. Toma, yo te daré autoridad sobre 10 ciudades. Hermanos, esa es gloria de nuestro Señor Jesucristo, recibir esa clase de gloria, porque una persona que está en autoridad sobre una ciudad debe de ser respetada, debe de ser honrada. Amén. El gobernador o el mayor del Paso no merece nuestro respeto y honor. Por supuesto que sí. Ahora, si se convierte en un político corrupto, pues de todas maneras merece nuestro respeto, pero uno sabe que lo pierde en cuanto se lo dan, lo pierde. Amén. Pero si es un político que a pesar de la corrupción que hay en la política, si es un mayor que a pesar de la corrupción que hay en la política se esfuerza por el bien de la ciudadanía, es claro que se gana el respeto. Es como el diácono que ejerce bien el diaconado, se gana respeto. El ministro que ejerce bien el ministerio, se gana respeto. Amén. El predicador que predica la palabra de Dios se gana respeto. El misionero que hace su misión bien, se gana respeto, se gana honor. Se gana honor.
Dijimos que en griego la palabra gloria de los hombres se dice doxa en griego, en hebreo se dice kabod o jabod, así se dice. Y en la definición de gloria es resplandor, renombre, esplendor, majestad, pero también honor. Y esa palabra honor, yo creo que aquí ya la he repetido, ya la he machacado, ya la he martillado, que el honor desciende de la palabra, más bien la palabra honorario desciende de la palabra honor, quiere decir buena paga. Honor. La palabra gloria en este caso significa renombre y honores por sus logros notables. El apóstol Pablo siempre buscó la gloria del que lo envió. Amén. Buscando la gloria del que lo envió. Amén. Dios mismo glorifica a sus hijos, hermanos. Dios mismo glorifica a sus hijos. Sí, cuando nosotros somos tan humildes que no queremos gloria, estamos con la mente en reverso, al revés. Porque Dios mismo dice que Él glorifica a sus hijos, porque el Señor Jesucristo dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes contigo. Amén. No es orgullo, no es pompa, en realidad esa es la humildad, aceptar la recompensa de Dios. Es una humildad, es sinceridad, es valor, es honor. Por eso el apóstol Pablo dijo que podían ser carga como apóstoles de Cristo y recibir honores, honorarios por sus notables logros. Por eso como que no cascaba, pero cuando lo lee bien y estudia uno ya la palabra de Dios bien en su lugar, entonces ya entiende uno por qué dijo, no busco gloria, aunque podía haceros carga, ¿verdad? No busco gloria, aunque ¿qué tiene que ver la gloria con ser carga? Pues es que la gloria es como una recompensa, de eso está hablando. Amén. Bueno, versículo 7, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, vamos a ir allí. Lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, es que su motivación de predicar la palabra de Dios no eran las ganancias. Déjeme quedo ahí un segundito. La motivación del apóstol Pablo por predicar el evangelio y por ir a los gentiles, por ir a comenzar iglesias en diferentes ciudades, no era lo que iba a sacar de dinero o ganancias o apoyo o honores o reconocimiento. Esa no era su motivación. Hermanos, la motivación de predicar a Cristo. Mire, yo le voy a decir la mía. ¿Cuál es mi motivación de estar aquí? Y yo si pierdo esa motivación, yo me bajo solito. Pero mi primer motivación es agradar a Dios. Mi primer motivación es predicar a Cristo. Es predicar el consejo completo de la palabra de Dios. Es anunciar sus verdades. Esa es mi primera motivación. Anunciar sus virtudes, las virtudes de Dios. Anunciar sus profecías pasadas y venideras. Esa es mi motivación, predicar la palabra de Dios. Y serle fiel a Dios, serle agradable a Dios. Esa es mi motivación. Mi primera motivación. Mi segunda motivación para estar aquí, hermanos, y predicar es el pueblo de Dios. Mi motivación, hermanos, es como casi llega a un celo, que nuestra gente sepa la verdad. Porque, hermanos, el enemigo, el adversario, Satanás y el diablo, el anticristo, como le quieran ver, hermanos, se ha encargado, la gran ramera, se ha encargado de ofuscar la palabra de Dios y el reconocimiento sincero, claro de la palabra de Dios en humo y decepción, o sea, en un rollo desastroso por todo el mundo. Hay más de 2000 denominaciones cristianas, hay un desorden en la iglesia cristiana, hay un desorden en todo lo que se llame cristiano,
comenzando con los cristianos más fuertes, los cristianos más independientes, hasta los más sectarios, hasta los más sectarismo, desde los bautistas independientes fundamentales, hasta los evangélicos, hasta los del sur, hasta los cristianos carismáticos, pentecostalismo, adventismo, testigos de Jehová, mormonismo, catolicismo. Hay un desastre en todo lo que se llama la cristiandad. ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo esté obrando en tanta desarmonía? Porque vino el enemigo a sembrar mala semilla en la tierra, en el huerto precioso, limpio de nuestro Señor Jesucristo. Vino a traer mala semilla y hay un desastre. Y necesitamos que predicar la palabra de Dios, y predicar la palabra de Dios, y luchar, ser soldados de la palabra de Dios, ser soldados de la cruz, soldados de nuestro Señor Jesucristo. Literalmente tenemos que estar luchando, peleando constantemente por la verdad, para entender la verdad, para recibir la verdad, para comprender la verdad, constantemente, hermanos, constantemente. Y créame que el enemigo está también constantemente en lucha, en oposición, en adversarios, constantemente infiltrando iglesias de una, iglesias de otra, denominaciones de una, denominaciones de otra, infiltrando el gobierno. Hermanos, ahorita su último atentado es infiltrar las escuelas en una manera ya totalmente, en una manera totalmente desvergonzada ya, sin importarles nada. Metiéndose a las escuelas, pidiendo que no los critiquen, que es hate speech, que es palabras de odio, que critiquen toda la maldad que están haciendo, toda la homosexualidad, todo el adulterio, toda la pornografía, todas las orgías, todo el crimen, toda la matanza que están haciendo. Quieren que no los critiquen. Que no los critiquen por ser la capital de suciedad del mundo. Que no los critiquen por eso. Así estaban en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Nomás se levantaba cuando el Señor Jesucristo les decía, escribas y fariseos hipócritas, haga de cuenta que les estaba derrumbando el techo, lo querían matar ahí en ese mismo momento, porque el Señor Jesucristo les criticaba su maldad. ¿Sabe por qué hay tanto desastre en nuestras iglesias, hermanos? La iglesia del Señor Jesucristo debería estar caminando triunfante, victoriosa. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo debería de tener los muchachos más limpios, las parejas más unidas. Dígame, ¿hay eso en las iglesias cristianas? No. ¿Y sabe por qué? No es por la palabra de Dios, no es por nuestro Señor Jesucristo, no es por la iglesia. Es porque hay un ataque despiadado de Satanás, el adversario, y del malo, corrompiendo y poniendo dudas en la iglesia y haciéndonos participar en agradar al anticristo. En agradar al anticristo. Engañados los cristianos. Los cristianos, usted dice, pastor, no entiendo, porque a veces uno dice, no entiendo, pues sí, hermanos. Ahí la palabra de Dios muestra dónde estaba el anticristo, quién era el anticristo y cómo se comportaba el anticristo. Para estos años, en los años 2000, sigue el anticristo haciendo lo mismo. Siguen siendo anticristo, siguen teniendo el espíritu del anticristo y siguen recibiendo espíritu de error y espíritu de engaño. Por eso tenemos el problema que tenemos ahora en las iglesias. Las iglesias deberían de estar llenas del Espíritu Santo.
no entrar el espíritu del anticristo. ¿Me entiende por qué ese pastor dijo, los cristianos deben de salirse de iglesias que apoyen al anticristo, que apoyen el movimiento sionista? Se deben de salir, porque hay un espíritu de anticristo que entra a la iglesia y hace daño a la iglesia en una manera que no dejamos que el Espíritu Santo de Dios obre. Es lo que debería estar obrando en la iglesia, el Espíritu Santo de Dios, y debería haber santidad en la iglesia, arrepentimiento continuo. Pero tenemos hasta pleitos, disensiones, maledicencias, engaños, gritería. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos eso, envidias. Eso es lo que tenemos. ¿Sabe por qué hay todo eso en las iglesias? Porque entra el espíritu de error. Necesitamos el Espíritu Santo para que haya santidad. Dios dijo, me seréis santos porque yo soy santo. Y hermanos, ¿está mal Dios? ¿Es imposible? ¿Es algo ultra difícil? No se puede, pastor. ¿Sabe qué? ¿A quién nos enseñó que no se puede? ¿Quién nos dio la idea de que es imposible santificarnos? ¿Quién nos dijo que no podemos, que es natural que estemos pecando y metiéndonos en pecados, en adulterios, en corrupciones, en orgías, en pornografía, en maledicencia, malas palabras? Los cristianos, hermanos, ¿quién nos dijo que es natural que la cristiandad entre en eso? Un espíritu de error. Un espíritu de error. Algo que me impresionó mucho lo que dijo el pastor, voy a tener que regresar a esto, hermanos, pero algo que me impresionó mucho lo que dijo el pastor es que dijo que cuando la iglesia está bajo el juicio de Dios, sus pastores les enseñan cosas mentirosas a sus congregaciones. Engaños. Y cuando hay engaño en la iglesia, es que el juicio de Dios está vigente. Cuando el pueblo, los cristianos, se arrepienten con sincero corazón, se vuelven de sus malos caminos, como dice la palabra de Dios, se humillan al Señor y esperan la sanidad de su tierra, dice la palabra de Dios ahí en Ezequiel, me parece, dice, y yo os mandaré pastores conforme a mi corazón, pastores que os digan la verdad, pastores que os den conocimiento, pastores que le enseñen a mi pueblo el conocimiento de la verdad. Así dice la Biblia. ¿Por qué pastores enseñamos que está bien? Digo, enseñamos, no todos, pero ¿por qué pastores no tienen problema con el pecado? Como que si el pecado es tan natural, si es contra Dios, es lo más desagradable y la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? ¿Por qué le dimos cabida? ¿Por qué le dimos lugar? ¿Por qué no exigimos, como exigía el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, todos los 11 apóstoles aparte de ellos, los 10 apóstoles aparte de ellos, o como nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no exigimos santidad? Porque el Espíritu Santo de Dios se aparta. Tenemos que rogarle y rogarle y rogarle, Espíritu Santo, ven con nosotros. ¿Sabe qué es lo que hace la mayoría de la cristiandad ahora? Espíritu noble me sustente, y lo malentienden porque dicen, cansado del camino, sediento de ti. Oh Señor, ando hecho garras, ando arrastrándome después de la pelea con el pecado, me quedé hecho trizas. Oh sí, eso es lo que está pasando con la cristiandad, y por eso las canciones están así. Nada como los himnos poderosos. Santo, 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 Señor omnipotente. Nada como esos. Estos himnos sí tienen poder. Los himnos. Y estos todavía más. ¿Cuál es el cantito que cantamos aquí ahorita?
¿Del otro? 4:34. Cantamos unos cantos, ¿verdad? Vamos a ver, mire el 3:84. Cual pendón hermoso despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del evangelio de perdón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y fe nuestro Rey, adelante con valor. No adelante todo hecho garra. Oh, Señor, qué difícil es la vida cristiana. Así estamos hoy día. Ay, qué duro es vivir por Cristo. Dicen, Señor, Dios tenga compasión de nosotros. Necesitamos volver literalmente a las sendas antiguas. Necesitamos ponernos de verdad a andar con Cristo. Hasta los cantos más sencillitos. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Amén. Oh, qué barbaridad. Dice el apóstol Pablo. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. A veces yo soy más tosco, pero el apóstol Pablo también. Ahorita, a ver si alcanzamos, déjame le digo. Les voy a leer nada más eso, les voy a decir eso, porque le vamos a seguir con la ternura de Cristo para la semana que viene. Todavía vamos a estar ahí en la ternura de Cristo. El apóstol Pablo predicaba, es más, la mayoría de las cartas eran básicamente predicaciones, ¿verdad? Escritas, que quedaron como cartas para las iglesias. Cuando las iglesias recibían las cartas del apóstol Pablo, sabían que era el Espíritu Santo y la predicación que ya habían recibido. Ellos lo sabían. Las cartas les llegaban. ¿Quién ha llorado leyendo la primera carta de Corintios? ¿Cuántos han llorado leyendo la primera carta de Corintios? ¿Sabe por qué los cristianos no podemos llorar por la primera carta de Corintios? Aunque muchas veces yo me he cachado llorando con la palabra de Dios. Pero ¿sabe por qué la mayoría de los cristianos no pueden llorar por primera de Corintios? Porque no pueden relacionarse con los escritos. No pueden ubicarse y decir, wow, es como si me mandan una carta a mí. Es como si me hablaran a mí. No pueden hacer eso. No pueden ubicarse allí porque no comprenden el asunto que pasó el apóstol Pablo al oír de los corintios. No pueden entender la familiaridad que había con el apóstol Pablo, el Espíritu Santo y la iglesia de los corintios. No se puede entender. Para nosotros son puntos históricos. Y a menos que nosotros le digamos a Dios, háblame, Señor, como si me estuvieras hablando a mí por primera vez, Señor. Permíteme recibir la palabra de Dios de esa manera, como si yo hubiera estado en aquella iglesia de los Corintios para entender lo que se estaba escribiendo, como si yo hubiera estado en Éfeso, en la iglesia de los Efesios, para entender la palabra de Dios. Háblame así, Señor, que la palabra de Dios llegue de verdad a mi corazón, que me quebrante la palabra de Dios. Necesitamos que pedirle a Dios y al Espíritu Santo esa ayuda. Y yo le aseguro que si le pide la ayuda a Dios con toda sinceridad y lee la carta primera a los Corintios, va a estar igual que los Corintios. Dice la palabra de Dios que era un llanto, era un mar de lágrimas. Las primeras veces que yo leí Corintios y lloraron, y yo dije, pues ¿por qué lloraban tanto? O sea, no le entiendo por qué lloraron. Cuando leía la segunda carta de los Corintios, yo no entendía exactamente por qué los Corintios lloraban y por qué estaban tan contristados. Por qué aquel hermano que reprendieron
estaba muriéndose de tristeza, literalmente, no haciéndose el víctima. Literalmente se estaba consumiendo de tristeza, de manera que el apóstol Pablo sentía compasión y dijo: restáurenlo, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Amén. Estamos estudiando 1 Tesalonicenses, el capítulo 2. Mire cómo vamos. Mire cómo nos lleva el Señor. Para continuar la siguiente sesión que tengamos de este estudio en el versículo 7. Padre amado, Padre bendito, Padre celestial, Señor, hemos perdido el rumbo muy tristemente, Señor. Hemos tenido unas luchas y unas derrotas tremendas, Señor. Nos falta poder en nuestras vidas, Padre amado. Nos falta Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos falta entrega. Nos falta discernimiento, Padre. Comenzando, Padre, con este siervo tuyo, Padre, que me rindo a ti, Señor. Comenzando conmigo y todos los predicadores, Padre. Nos ha faltado. Ha venido el enemigo y ha causado daños. En muchos casos, Padre, irreparables, en otros casos, por la misericordia y la gracia de Dios, que la iglesia se va a sostener siempre, porque así lo prometiste tú, Señor. Nos estamos en pie nada más por la gracia de Dios. Padre amado, perdónanos, ayúdanos, Padre, socórrenos. Y mira, Padre, mira en el lugar que nacimos, Padre, mira en el tiempo que nacimos, Padre, pero danos celo, danos denuedo, pero no osadía, Padre, danos ternura, la ternura de los apóstoles, Padre, la ternura de Cristo. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendice la invitación, amén. Amén. Nadie mirando, los ojos cerrados, orando. Déjeme, le pregunto, si usted muriera hoy, ¿sabe sinceramente, de verdad en su corazón, que usted va a ir a la presencia de Dios con Cristo Jesús? ¿Sabe si Cristo le dirá: bien, buen siervo y fiel? O si será desconocido porque usted no tiene a Cristo en su corazón, porque usted no ha hecho decisión, usted no ha hecho una decisión sincera y usted tiene dudas de qué va a ser su paradero cuando usted muera. ¿A dónde va su alma? ¿A dónde irá para la eternidad? Si usted dice: pastor, yo no sé para dónde voy a ir cuando yo muera, yo no tengo la seguridad, yo quisiera saber a dónde voy con toda seguridad. Si usted realmente quiere saber, reciba a Cristo como su Señor y su Salvador. Reciba a Cristo, acepte a Cristo, reconozca a Cristo, crea en Él de todo corazón y confiéselo. ¿Habrá alguien esta noche que dijera: pastor, yo soy esa persona que acepta a Cristo, yo soy el que lo recibo? Aquí está mi mano, ore por mí, pastor. Yo quiero hacer esa decisión esta noche de aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, de creer en Él. Yo quiero ayudarle. Levante la mano, por favor. Déjeme, veo su mano. ¿Habrá alguien que desee recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Levante la mano. Amén. Dios te bendiga, pequeñito. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien? Mire, dice la palabra de Dios que... Amén. Amén. Hermana Herrera, ayúdele al niño, ayúdele a la familia. Dice que de los niños recibiría Dios gloria y honra. De los niños, qué bendición. Los niños, ellos no necesitan que entender tanto, ellos nada más escuchan recibir a Cristo y están listos. Habrá alguien, un adulto,
que quiera hacer lo que dijo Cristo, que se vuelva como los niños y reciba a Cristo de todo corazón. Dijo el Señor Jesucristo, si no os volvéis como uno de estos pequeñitos, no entraréis en el reino de Dios. Habrá alguien, dice pastor, yo no he hecho esa decisión, pero esta noche voy a recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Levante la mano, déjeme ver su mano. ¿Habrá alguien? Levante la mano. Muy bien. Padre amado, gracias Señor por habernos traído esta noche, Padre. Gracias por la Biblia, Padre, la incansable Biblia que nos ayuda y nos guía a toda verdad. Que ahí están escondidos los secretos más abiertos, más prominentes, que a veces no conocemos, aunque están grite y grite, diciéndonos, conóceme, léeme. Gracias por esa Biblia tan bonita, tan preciosa, tan hermosa, tan divina. Bendice tu palabra, Padre amado, bendice a Cristo. Bendice el Espíritu Santo, bendícete, glorifícate, Padre amado. Y gracias por todos tus siervos que hemos pasado al altar, Padre, y reconocemos doblar nuestras rodillas, sabiendo, Padre, nuestra falta de capacidad. Capacítanos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener peticiones, pero este es el que... Ese es el que no deja oír, ¿verdad? Si alguien tiene alguna petición, hermanos, en esta noche, alguna petición, algún agradecimiento, aquí en este lado, ¿estamos bien? Hermana, ok, hermana Fabiola y luego nuestro hermano Alex. Hermana Fabiola. Amén. ¿Para usted? Sí. Ángel, ¿verdad? Sí, amén, amén. Amén, muy bien. Hermano Alex, pastor. Sí. Amén. Sí, gracias a Dios, amén. Amén. Sí, amén. Muy bien, amén. ¿Aquí en medio alguien? ¿Una petición en este lado? Sí. Amén. Va mejorando. Así es. Amén. Amén. Amén, hermana. Sí, hermana, cómo no, por su salvación. Muy bien, hermana, vamos a seguir orando por él, ¿verdad? Primeramente Dios, sí. Muy bien. Sí, nuestra hermana Herrera y luego nuestra hermana Herrera. Amén. Alisa, muy bien. Amén. 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 Amén, amén. Así es, amén. Sí, hermana. Amén, hermana. Muy bien. Así es. Estamos de acuerdo en eso todos. Amén. Muy bien. Hermana Yolanda. Amén. Sí. Sí, hermana. No, también. Amén. Bueno. Gracias a Dios ya tenemos varios cumpleañeros, ¿verdad? Amén. Muy bien, muy bien. Entonces, hermanos, sí, Mayra. ¿De tus papás? Sí. Amén. Muy bien, amén.
¿No hay más peticiones, hermanos? Vamos a orar. Ahí está. Sí. Muy bien, vamos a orar. Aquí ya cambió el sonido, ¿verdad? Porque vamos a orar. Súbanle al micrófono, por favor. Sorry. Gracias, Señor, te damos en esta noche por la bendición de estar nuevamente, Señor, un día más, una noche, Señor, congregados en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por lo que se nos predicó, Señor, en esta noche, nuestro pastor, y esto son verdades bíblicas, Señor. No hay nada afuera, Señor, de pensamiento humano, nada, sino solo es de tu palabra, Señor. Todo viene inspirado por el Espíritu Santo, Señor, y gracias por escuchar, Señor, la buena palabra. Gracias por cada uno de los que están aquí, por cada uno de los que nos visitan, Señor. Bendígales grandemente, Señor. Bendiga sus vidas, sus hogares, sus necesidades, Señor. Y si aún no te conocen, Señor, la necesidad más grande del ser humano, Señor, es recibir